El fin de semana, haciendo zapping temprano en los canales de televisión, me encontré con dos programas que estuvo pasando el Mega en la mañana temprano y en la noche del día sábado, que eran relacionados con espíritus que vivían de dos personas que habían hecho pacto con el diablo y que vivían en una iglesia que había sido destruida, desmantelada, me parece que era en San Antonio. Y en la noche, creo que esto fue el día sábado, y en la noche con otro programa que tenía que ver con la existencia y presencia de entes eh, que vivían y que eran detectados por un par de sujetos con unos instrumentos. ¿Ya? Eh, Esto básicamente es increíble que lo pase la televisión abierta, ¿ya? Fomentando fomentando la superstición, ya no la creencia religiosa, que es respetable, sino que básicamente promoviendo la superstición en una población que se le considera ignorante y a la cual se invita, digamos, se hacen ingentes esfuerzos para mantenerla en la ignorancia, ¿ya? Y yo quiero recordar que hace muy poco, lamentablemente, el, el, eh, el cardenal, el nuevo cardenal chileno, designado hace poco por el Papa, que fue arzobispo en Concepción, eh, digamos, invitaba a visitar a una ciudadana argentina que se anduvo paseando aquí en Santiago y en algunas regiones aparentemente promoviendo una suerte de religiosidad y que actualmente está siendo investigada y me parece que está detenida en Argentina. Por haber cometido delitos de fraude, robo de dinero, etcétera. Entonces, eh, mi invitación tiene que ver con esto. Me parece que lo que el país necesita hacer es dejar atrás esta superstición, esta ignorancia, que no es básicamente ni siquiera religiosidad, sino que es ignorancia, superstición pura, y que daña, digamos, a la sociedad completa, porque la mantiene en una ignorancia y la priva de conocer en verdad eh, cómo funciona el mundo real, el mundo que está sujeto a las leyes de la causalidad, ¿verdad? Y que es básicamente lo que sabemos, lo que conocemos, de lo que la ciencia puede dar prueba. Y esto me lleva al segundo punto que quiero comentar y que tiene que ver con esta invitación y este llamado que hace el presidente Boric en Brasil, ¿cierto? Con motivo del encuentro de los países del G20, para que obedezcamos la ciencia. Entonces, la ciencia aparece, ¿cierto?, de alguna manera como revestida eh, con un carácter que de alguna manera eh, se le quiere dar en el sentido de que eh, eh, entrega verdades que van mucho más allá de sus límites. Yo quiero poner un ejemplo para lo que digo, eh, porque ocurre que, por ejemplo, tengo aquí este folleto. Mire, este folleto dice aquí medicina natural. Nosotros, nuestro pueblo mapuche, los pueblos originarios, sobre todo de la zona, diría yo, centro-sur de Chile, tienen una serie de plantas con efectos medicinales, ¿ya? Aquí yo les puedo dar, por ejemplo, están plantas medicinales de infusión, de cocción, y aparecen todas ellas con sus distintas formas de prepararlas tanto para, eh, tanto para alimentos como para medicina. Se enumeran aquí una serie de afecciones de salud que pueden ser tratadas con este tipo de plantas y árboles.
Evidentemente, si nosotros tenemos una región donde la masa arbórea está completamente, digamos, ocupada por pinos y eucaliptus para la industria forestal, esto tiene poco espacio y básicamente lo que queda es trabajarla como una economía de subsistencia. Pero hay países que han hecho de estas plantas estudios para trabajar biofármacos y tienen, digamos, una economía pujante que investiga y ha desarrollado entonces estos biofármacos que ha logrado, digamos, exportar a distintos países. Ha generado una economía en base al conocimiento de algo que era propio de ellos, ¿ya? Y yo quisiera preguntar cuántos centros de investigación de este tipo tenemos en Chile, cuántos, si es que hay uno, por ejemplo, en la Araucanía, si es que hay uno, por ejemplo, en el Biobío, que son lugares donde tenemos muchos árboles y plantas que el boldo, el orégano, el llantén, el cilantro, la nuez moscada, el jengibre, la manzanilla, en fin, hay un montón. Y ahí se ve entonces que la ciencia, digamos, que puede dedicarse aplicada, que puede dedicarse al conocimiento para impulsar economías que de alguna manera tienen una vinculación con una tradición chilena que es propia, que es el uso, como digo, de las medicinas y de las plantas en nuestra cultura mapuche, es completamente dejada de lado. Y entonces nos compramos, ¿cierto? Esto que para países que tienen efectivamente una producción industrial y que son altamente consumidores de energía y que dependían de los hidrocarburos, más allá de los problemas que efectivamente el calentamiento global, digamos, como resultado de la quema de hidrocarburos ha provocado, evidentemente que hay un problema también que ellos eran dependientes para la fabricación, para la producción de su industria de un insumo importante como son los combustibles fósiles y ellos desarrollaron toda una tecnología para dejar de ser dependientes de ellos, ¿ya? Y nosotros que tenemos un consumo de energía pobre, barato, porque somos un país pobre todavía, de ingreso medio, pero porque está medio, porque hay poca gente que gana muchísimo dinero y el resto de la población poco y nada, entonces el promedio es mentiroso. No es mentiroso, no da cuenta de la realidad de la gran parte de la población. Entonces nos hemos comprado ese discurso, ¿ya? Y entonces vivimos hablando de hidrógeno verde y de lo que son los problemas de esas economías que no son los problemas nuestros. Y entonces aparece el presidente hablando acerca de que tenemos que seguir a la ciencia, etc. Pero resulta que la ciencia tiene límites. Esta es una ciencia aplicada en los biofármacos que se puede trabajar y que podría, digamos, perfectamente ser un caso nuestro. Pero la ciencia tiene límites, porque la ciencia trabaja bajo el principio hace sus investigaciones bajo el principio de la razón, ¿verdad? Entonces, bajo ese principio desarrolla todas sus investigaciones, pero da poca cuenta de las personas, porque las personas son racionales, pero no todo el tiempo son racionales. No todo el tiempo. Acaba de salir una noticia y otro día otra de un padre que se lanza al río a salvar a una hija o a salvar a un hijo. ¿Ya? Entonces esa persona falleció, así como también falleció hace poco en el Biobío otro padre que se lanzó a salvar a un par de hijos. Me parece que una hija logró salvar y él y otro hijo fallecieron, y eso no tiene nada de racional, porque las personas no son racionales todo el tiempo, además tienen sentimientos, tienen afectos. Y cuando entonces decimos que sigamos a la ciencia no da cuenta de esto, ¿de acuerdo? Es sirve para investigar principalmente en el campo de la naturaleza, es donde mejor resultados ha tenido y es precisa, pero en el campo de lo humano no lo es, porque el hombre no es, pese a ser un ser racional, no opera todo el tiempo bajo el principio de la razón, ¿ya? Y entonces es ridículo pretender, y por eso que también se caen las encuestas, y por eso que políticamente lo que nos dicen no resulta como nos dicen que es, porque en el fondo no se puede leer de la misma manera. Entonces la ciencia tiene límites,
¿ya? Y las personas son, como se decía antiguamente, tienen una naturaleza. Tenemos una gente que es posmoderna, que nos dicen que no existe la naturaleza humana, pero sin embargo existe la naturaleza. Entonces los humanos aparecieron como caídos del espacio, digamos, ¿verdad? Como saliendo de la nada. Reconocemos que hay una naturaleza, pero no hay una naturaleza humana. Y lo que ocurre en verdad es que la naturaleza humana, como se entendía antiguamente, probablemente eso es cierto. Eso no podemos hablar hoy día en esos términos. Pero la ciencia, tampoco como la conocemos, esencialmente como relaciones lógicas, sirve para explicar el comportamiento de las personas. Y entonces, estos que ya nos llaman, digamos, a seguir la ciencia, yo creo que lo que debiéramos hacer es entender mejor cómo son las personas para que nos podamos explicar cómo es que tenemos los problemas que enfrenta el mundo hoy día, ¿ya? Para que nos expliquemos también por qué la corriente ecológica o la corriente ambiental es como es, por qué tenemos los problemas ambientales y daño y depredación que existen, por qué se roban la plata a las autoridades políticas, ¿ya? Eso tiene que ver con lo que se desprecia como naturaleza humana y resulta de que deberíamos prestar más atención a eso y la ciencia como tal a la que nos están invitando no da cuenta de estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi comentario que tiene que ver con ciencia y que tiene que ver con superstición. Hay gente que está muy interesada, digamos, en mantener la ignorancia de una mayoría, porque en la medida en que la mayoría es ignorante, se puede manipular, se puede abusar de ella, ¿ya? Y eso es lo que ha ocurrido históricamente. Entonces, como alguien dijo, ya estamos en edad de adultez, la mayoría de los chilenos en sus familias tiene gente que ha ido a la universidad, pero que una persona vaya a la universidad y estudie una ingeniería, no cambia el hecho de que siga viviendo en un mundo de supersticiones eh, eh, que se las meten por televisión y por todos lados. Y entonces ahí hay que hacer un trabajo que es distinto, que no lo soluciona una carrera una carrera universitaria, porque tiene que ver con un conocimiento más amplio de una naturaleza distinta, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo invitaría al Estado de Chile, porque me parece que tiene que ver con una educación pública que necesita trabajar estos temas. Y me parecería que sería bueno que el Estado le dedicara un tiempo para poder, para ver la forma de trabajar estos temas de manera que pueda llegar a todos los rincones de Chile y a todos los hogares, respetando la cultura y la tradición, pero mostrando qué es lo que son las supersticiones, qué es lo que efectivamente sabemos y de lo que sabemos, dónde también llegan los límites. Me parece que eso es algo que necesitamos hacer y las familias, como digo, ya debieran estar en condiciones de poder hacerse cargo de esto y dejar de que los traten como tontos, ignorantes, supersticiosos y que de esa manera podamos entendernos mejores a nosotros mismos y dejar de tener miedo de cosas que no existen, que son inventos de palabras, que son supersticiones, que son creencias absurdas de un estadio del hombre cuando era, digamos, vivía en un estado de salvajismo, digamos, ¿ya? Eso. Así que tengan buena semana y nos vemos en otro momento.